Para crear una pregunta de selección múltiple, clic en crear nuevo y escogemos selección múltiple. Una pregunta de selección múltiple es aquella en la cual más de una opción es la respuesta correcta. El título es opcional y se recomienda que sea igual al texto de la pregunta. Por ejemplo, seleccione. El texto de la pregunta es un campo obligatorio como muestra este asterisco. Sin embargo, el título puede ser opcional. Se puede dejar en blanco y el texto únicamente va en el cuadro de texto editable respectivo, o se puede poner el mismo texto. En cuanto a puntos, se puede configurar un valor, pero este valor puede ser cambiado cuando se configure la prueba. Recuerde que estamos creando esta pregunta en la biblioteca de preguntas, no en la prueba. La dificultad es una etiqueta que le ayuda al profesor a identificar el nivel de dificultad de cada una de las preguntas. Esto sirve únicamente para categorizar las preguntas para facilidad de manejo del profesor. Esta etiqueta no es visible por parte del estudiante. En el campo texto de preguntas, el profesor puede insertar imágenes, enlaces, videos y demás recursos que dispone este cuadro de texto editable, como editor de ecuaciones, editor de HTML, etc. Si el profesor decide insertar una imagen con este botón, la imagen aparecerá como un archivo adjunto, el cual el estudiante tiene que dar clic para poder descargarlo. Si el profesor inserta la imagen desde esta sección, la imagen aparecerá junto al texto de la pregunta, sin necesidad de dar clic para ver la imagen. El campo de descripción se habilita una vez que el profesor sube una imagen con el botón insertar una imagen. La enumeración permite una clasificación estética de las opciones de la pregunta. En este caso vamos a seleccionar que las opciones de la pregunta aparezcan en números. En cuanto al estilo, si seleccionamos vertical, las opciones de la pregunta van a aparecer ordenadas en una columna. Si se selecciona la opción horizontal, las opciones de la pregunta van a aparecer ordenadas de forma horizontal, como vamos a ver a continuación. En cuanto a la calificación, tenemos todo o nada, correcto, menos incorrecto o respuestas correctas. ¿Cómo funciona esto? Digamos, por ejemplo, que tenemos una pregunta con 4 opciones. Y las respuestas correctas son A y B, porque recuerde que esta es una pregunta de selección múltiple. Las respuestas es A y B. Si el estudiante selecciona solo la A, va a tener 0, porque la opción dice todo o nada. Es 1 o 0 y tiene que marcar tal cual como hemos configurado las respuestas correctas. Si el estudiante selecciona solo la B, también va a tener incorrecto. Si el estudiante marca A, B y C, también va a tener incorrecto. Solo se permite A y B marcado y C y D sin marcar. Esa es la opción todo o nada. O tiene 1 sobre 1 o tiene 0. Correcto menos incorrecto. Volviendo al mismo ejemplo de una pregunta con 4 opciones y las respuestas correctas son A y B, si el estudiante selecciona A y C, quiere decir que el estudiante va a tener 0,5, asumiendo que la pregunta es sobre 1, 0,5 por la respuesta correcta de A y menos 0,5 por la respuesta incorrecta de C, porque la respuesta correcta era A y B. Si el estudiante seleccionaba solo A, también va a tener 0, porque tiene la opción correcta A, que es 0,5, y la opción B no la marcó y por tanto tiene 0 en esa opción, entonces tiene 0,5 menos. En conclusión, correcto menos incorrecto le va a bajar puntos por cada opción incorrecta que marque. En respuestas correctas, en cambio, el sistema asigna un porcentaje respecto del total de respuestas correctas. Por ejemplo, relacionando con el mismo ejemplo, si tenemos 4 opciones A y B correctas, si el estudiante selecciona solo la A o solo la B, el sistema le va a asignar 0,5%. Si asignamos las opciones aleatoriamente, quiere decir que, por ejemplo, si tengo 4 opciones, estas opciones van a moverse aleatoriamente y cada estudiante va a tener una respuesta diferente correcta. Al primer estudiante tal vez le aparezca que las opciones correctas son A y B, y al otro estudiante probablemente las respuestas correctas sean C y D. Y para un tercer estudiante probablemente las respuestas sean B y D, y así sucesivamente.
Esta opción, asignar opciones aleatoriamente, no se debe activar si es que el profesor va a configurar unas opciones de respuesta donde la última opción sea todas las anteriores. Ya que si la última opción es todas las anteriores y el profesor asigna opciones aleatoriamente, probablemente a un estudiante la opción A diga todas las anteriores y va a llevar a confusiones al estudiante. En los cuadros de valor y retroalimentación configuramos las opciones de la pregunta. La pregunta era: seleccione los edificios de la USFQ. Entonces aquí en cada uno de los cuadros debemos configurar las opciones. Por ejemplo, Einstein, Newton, Hipócrates y Hawking como las últimas dos opciones. Entonces tenemos que marcar cuáles son las opciones correctas. En este caso tenemos que las opciones correctas son Einstein y Newton. Por el momento no existen edificios con nombres de Hipócrates o Hawking. El profesor puede configurar una retroalimentación adicional en el caso de que se escoja esta opción. Por ejemplo, correcto. Y lo mismo puede ser si es que selecciona la opción 2. En el caso de escoger la opción C y D, puedo configurar una pequeña retroalimentación simplemente con la palabra incorrecto. El profesor es libre de poder configurar retroalimentaciones más extensas o más detalladas a través de las distintas herramientas que ofrece el D2L, como insertar imágenes, enlaces y demás. En cuanto a la referencia de pregunta, este es un texto de ayuda que le sirve al profesor para calificar la pregunta. La referencia de pregunta no es visible por parte del estudiante, únicamente sirve para el profesor. Y la retroalimentación sobre la pregunta es un campo que le permite al profesor configurar una retroalimentación general, independientemente de las opciones que haya marcado el estudiante, ya sean correctas o incorrectas. En este caso, volviendo a explicar la parte de estilos, podemos previsualizar la pregunta con el botón Vista Previa. Al seleccionar el estilo horizontal, podemos apreciar lo siguiente, que las opciones están ordenadas horizontalmente y están numeradas con números arábigos. Si queremos cambiar la numeración, con esta opción, y ahora vamos a ver el estilo vertical. Tenemos enumeración de letras minúsculas y las opciones se agrupan en una columna. Cuando el sistema autocalifique, me indica que las opciones correctas son Newton y Einstein, con una retroalimentación respectiva por opción. En este ejemplo no se configuró ningún comentario, es decir, una retroalimentación general, ni se especificó ninguna referencia. Para salir de la previsualización doy clic en Listo y regreso a editar la pregunta. La opción de vista previa es súper importante, ya que me permite a mí como profesor poder identificar errores antes de dar clic en el botón guardar. Si bien yo puedo entrar de nuevo a modificar en un futuro, siempre se recomienda realizar una previsualización de la prueba. Siempre se recomienda realizar una previsualización de la pregunta. Una vez que hayamos concluido de configurar nuestra pregunta, por defecto, el sistema siempre me muestra 4 opciones con 4 cuadros de retroalimentación, como podemos apreciar. Si tal vez yo no necesito del último cuadro, sino que mi pregunta solo tiene 3 opciones, yo puedo eliminar esta opción. Para eliminar la cuarta opción simplemente doy clic en el icono de basurero. Esta opción es útil ya que si es que yo no configuro una cuarta opción y le doy clic en guardar, el sistema me va a arrojar un error. No se puede dejar opciones de preguntas vacías. Se debe eliminar las opciones que no vayamos a ocupar, simplemente dando clic en el icono de la basura. Ahora me aparecen solo las 3 opciones que quedaron. Si por el contrario necesito que sean 5 opciones y no 4, en este caso como ya solo me quedan 3, tengo que agregar las opciones desde esta parte, donde dice agregar opción. Entonces, si necesito 5 opciones y en este caso solo tengo 3, necesito agregar 2 opciones. Primero se escribe el número y luego se da clic en agregar opción. Ya me aparecen las 2 opciones adicionales que necesito. Y completo.
Una vez que hayamos terminado de configurar la pregunta, simplemente damos clic en guardar. El botón guardar y copiar va a crear un nuevo tipo de pregunta de selección múltiple, ya que estamos trabajando en selección múltiple, y se cargan los mismos textos que he configurado en esta pregunta. Es decir, guarda la pregunta actual y me crea otra pregunta con los mismos textos para que yo pueda cambiar una o dos palabras. La idea de usar guardar y copiar es que yo voy a generar una pregunta muy similar a la que estoy creando. El botón guardar en nuevo guarda esta pregunta y me muestra una nueva plantilla del mismo tipo de pregunta que estoy trabajando en este momento, pero todos los campos me muestra vacíos para que yo empiece a configurar la pregunta desde cero. Si no deseo guardar este trabajo, simplemente doy clic en cancelar. Le doy clic en guardar y me aparece la pregunta. Selecciona los edificios de la USFQ. Es una pregunta de tipo de selección múltiple. Está configurada para un punto, con una dificultad de 1. La obligatoriedad la definimos en la prueba. Y me aparece la fecha de última modificación de la misma.